¿Alguien está listo, preparado para enseñarles lo que voy a enseñarles? Ahora quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 6. En el versículo 5. Por eso hoy estoy enseñando, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, cuando ustedes oren, miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo. Ahí está. 5, 6. Escúcheme, les dijo. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. ¡Ay, sintieron! ¿Por qué les dijo esa palabra Jesús? ¿Por qué les dijo Jesús esa palabra? ¿Por qué les dijo esa palabra? Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Entienda la revelación. Es decir, que estos entendían sobre la oración. Ellos entendían un poco sobre la oración. Dice, cuando ustedes oren. No le dijo, cuando yo les enseñe a orar, mis niñitos. No le dijo así. Cuando ustedes oren, estos ya sabían que era orar. Yo quiero que ustedes sepan que la revelación de la palabra se entiende de la manera como el Espíritu quiere que tú lo entiendas. Al expresar Jesús, cuando ores, no seas como los hipócritas, le dijo. ¿A quién le dijo? Oigan la palabra, cuando ores. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a aquel que preguntó. Ores. Y también a todos los que estaban ahí. Pero a este directamente, cuando ores, porque este entendía que era. No sean como los hipócritas. Y yo dije, esa palabra hipócrita, a nadie le gusta que le digan. Si yo le digo a alguien hipócrita aquí, nunca más lo vuelvo a ver. Y si imagínense, si se van algunos solamente porque el mensaje no les gustó, se van de la iglesia porque no le cae bien el hermano, se van de la iglesia porque el hermano no les cae bien, se van de la iglesia porque se dejó con la hermana, se van de la iglesia porque no les gustó cómo es que se hace el servicio. Hay muchas ideas de la gente. Y si se le dice hipócrita, oh hombre, ahí vámonos. Y me arrastro a cuantos pueda también yo. Le digo, hipócrita, no sean así como los hipócritas. Y dije, esta palabra hipócrita es bien fuerte. Es bien fuerte, definitivamente es muy fuerte. ¿Sabe qué es hipócrita? Ah, es un malo, pastor. No. Ah, pastor, es uno que no. Le voy a decir una vez más. Un hipócrita es uno que es malo. No. El hipócrita no vamos a expresar esa palabra que es malo. Ah, ¿sabe quién es el hipócrita? Ah, sí, y comenzamos a decir un montón de cosas que pensamos que es un hipócrita. Ah, un hipócrita es un rebelde. Ah, un hipócrita es un falsante. Porque a la par tuya tú puedes tener o un hipócrita o una hipócrita. ¿Alguien me escuchó lo que dije? Porque un hipócrita, la palabra hipócrita quiere decir alguien que finge. ¿Alguien me escuchó lo que dije? La palabra hipócrita quiere decir alguien que finge alguna de las cualidades. Eso es un hipócrita. Alguien que finge alguna de las cualidades. Por ejemplo, una de las cualidades, y es que la persona dice que está orando con una gran espiritualidad, pero en la realidad es pura show. Dijo alguien que está aquí, es puro show para llamar la atención. Y Jesús le dijo, cuidado cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, escuchen la palabra, cuando se refirió, cuando la palabra ores se refirió a esa persona y a los demás. No seas como los hipócritas, es decir, no finjan, es decir, ustedes tengan cuidado, porque ellos aman el orar
en pie. Aquí no estoy mencionando la palabra fariseo y saduceo. Jesús dice hipócritas primero. En la sinagoga. Sinagoga, ¿qué es una sinagoga? Sinagoga era un centro de reunión, de asamblea. Eso es una sinagoga, un centro de reunión, de asamblea de un grupo de personas religiosas que se reúnen para escuchar a su maestro, para escuchar a su líder. Y en ese momento también ellos cantan y adoran a Dios. Eso es lo que hacen en la sinagoga. Es como hoy el templo. Y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen el infierno ganado. No. Serán castigados. No dice así la Biblia. Ya tienen su recompensa. Escuchen las dos palabras o varias palabras. La palabra hipócrita. Los que aman, esos hipócritas aman orar en pie en las sinagogas para que los vean y llamar la atención. En las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, pastor, y si a mí me da deseo de orar, pastor, en las calles y lo hago, hazlo, porque no estás haciendo eso porque sos un hipócrita. Esto lo hacían porque ellos querían fingir que eran grandes religiosos, pero de religiosos no tenían nada. Y Jesús dice, tienen que tener cuidados. Por eso ustedes que están aquí, sean originales en el reino de Dios. No escuché mucho, pero sean originales en el reino de Dios, porque hay alguien que los ve a ustedes que se llama Cristo. Por eso es que yo no puedo acusar a nadie. Yo no tengo la autoridad de andar acusando a la gente. Este es carnal, porque parece que este que yo digo que es carnal es más orador hasta que mi persona. No, este no ora mucho. Nunca nos vamos a dejar guiar por lo que vemos. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Alguien puede decir amén. Este es humilde, pero usted puede ver lo que es humilde, pero después de ahí ya nos revela humildad. Es rebelde. Ahora veamos lo que dice Jesús. ¿Qué encontramos ahí? Oración diferente a lo que hacen. La oración de nosotros tiene que ser muy diferente a los que hacen los hipócritas. Versículo 5. Ahora quiero que vaya conmigo al versículo 6. Jesús les enseña, mas cuando ores, ahora Jesús les dice, versículo 6. Mas tú, o una vez más, le dice, tú, cuando ores, entra en tu aposento. Entra en tu aposento. El aposento es el lugar de tener intimidad con Dios. El aposento es el lugar donde nosotros clamamos a Dios. El aposento es el lugar donde nosotros nos rendimos a Dios. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Ay, que eso me encanta. En lo secreto. Y tu Padre que ve está en lo secreto, pero ve en lo secreto, te recompensará en público. Esas fueron palabras de Jesús. Eso es lo que Jesús le enseña a esa persona y a los demás que les preguntó, pero le habla directamente al que le pregunta, al que le dice, enséñanos a orar. Ahora, eso yo le puedo llamar que Jesús les enseña en el versículo 6 la oración de intimidad. Diga conmigo fuerte, oración de intimidad. Una vez más, diga oración de intimidad. Tú tienes que tener oraciones de intimidad. ¿Qué ocurre en las oraciones de intimidad? En las oraciones de intimidad ocurre lo siguiente. Ocurre un embarazo espiritual. En esa oración de intimidad es cuando ocurre un embarazo espiritual. Es decir, Dios el Padre, por el poder del Espíritu Santo que trata con la iglesia, nos preña espiritualmente.
Y en esa preñez espiritual es donde nosotros soñamos en grande y creemos que Dios lo hará. Creemos de que Dios hará lo que tiene que hacer a nuestro favor. Creemos de que Dios salvará a nuestra familia. Creemos que Dios nos va a dar multiplicación. Creemos de que Dios hará el milagro que necesito en ese momento de intimidad. Porque en la intimidad es donde tú puedes sentir la manifestación de la presencia de Dios. Es ahí en la intimidad cuando tú sentís las caricias de Dios espiritualmente. Es en la intimidad cuando Dios se te revela y te habla y te enseña. Es en la intimidad cuando Dios trata con tu corazón, con tu alma. Es en la intimidad cuando Dios te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Es ahí donde Dios te dice cómo tienes que comportarte como hijo y como hija de Dios. Pero eso es lo que muchos no procuran lograr a tener. Hacen oraciones y muchos, como los hipócritas, fingen. Pero algunos no como los hipócritas, pero hacen oraciones que no entran a la intimidad, al cuarto de la intimidad. No entran al aposento de la intimidad con Dios. Porque ahí es donde Dios te enseña su revelación y sus secretos. Si cada uno de ustedes, y lo estoy hablando porque yo lo he experimentado y lo sigo experimentando, si cada uno de ustedes se diesen cuenta que 15 minutos es muy corto en el aposento con Dios. Si supiesen ustedes que 1 hora es muy corto tiempo para estar en el aposento teniendo intimidad con Dios, ustedes dijeran, no es posible que 1 hora, yo quiero más. Porque cuando tú quieres más del Señor, entonces te vas enamorando más de Él, vas conociéndole mejor a Él. Dios está interesado, yo siento a Dios en esta hora. Si hay alguien que está interesado que lo conozcan mejor, es el Padre. El Padre quiere que tú lo conozcas, porque cuando tú lo conozcas al Padre, entonces vas a tener la mentalidad de Cristo, vas a tener el corazón de Cristo y vas a parecerte a Cristo, vas a ser lleno de los dones y de los frutos del Espíritu. Alguien diga fuerte amén. Pueden aplaudirle fuerte a Cristo con libertad. Les voy a poner un ejemplo. Hay momentos que nosotros tenemos intimidad cuando estamos en tiempos difíciles. Pero cuando no hay tiempos difíciles, volvemos al mismo ritmo de vida. Rey Ezequías. Llega el profeta Isaías, le dice, prepara tu casa. Prepara tu casa. Pero un rey, preparar su casa, si usted lo ve a lo lógico, a la lógica. Estamos hablando de que la casa del rey era el palacio. Todo en su lugar. Todo organizado, todo bien hecho, todo bien estable. Las mejores cortinas, los mejores adornos, las mejores mesas, las mejores sillas, lo mejor, todo, los mejores utensilios de oro. Pero Dios le dice a Isaías, ve y dile que prepare su casa. Como estaba enfermo, él va a morir. Va a morir. Yo alabo a Dios. Dios todo lo hace, Guillermo. Y aunque hayas pasado por un proceso, y aunque hayas pasado por un momento difícil en tu vida, pero todo lo hace cuando tienes una intimidad con Él. Porque Dios te va a honrar por la intimidad que tú has tenido. Claro, en el tiempo de Él, en la hora de Él, en el año de Él, en el mes de Él, en el día de Él. Le dice, dile que prepare. ¿Qué le quiso decir con eso? Que se prepare su casa, su vida personal, su familia. Que piense ya en el reino, cómo va a quedar después de que Él se vaya. Que dejes todo bien organizado.
Porque yo voy a seguir con mi pueblo. Siempre. Yo voy a seguir con el rey que continúe después de él. Te voy a preguntar, ¿ustedes creen que Dios tenía preparado el siguiente rey? Sí. Dios lo tenía preparado. Entonces, aquí es donde, Ana, hay que entender eso. Carla, hay que entender eso. Dios no se estaba cruzando de brazos, es decir, Ezequías, le digo que se prepare y que se va a morir. Y yo no voy a tener, no tengo rey, voy a ver a quién busco. No, Dios ya tenía el rey que iba a seguir. Dios sabía lo que iba a hacer. Porque Dios tiene todo organizado. ¿Ustedes creen que lo que ha pasado a nivel mundial de esta pandemia ya no está? ¿Ustedes creen que todo esto ya estaba al conocimiento de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Dios sabía de hace mucho tiempo de esto que iba a pasar. Pero Dios dijo: voy a preparar a mi pueblo para que cuando aparezca, para que cuando venga mi hijo se lleve mi iglesia. Y que se preparen, que me busquen. Una hermana me estaba diciendo a mí al principio del año, me dice: pastor, yo vi que la iglesia Betel estaba vacía. Y me dijo: pero algo vi, me dijo, el templo, me dijo, estaba vacío. Me dice: ¿y por qué no me lo dijo al principio del año? Me hubiera dicho. Me dice: quizás, pastor, usted no me hubiera entendido el sueño. Quizás usted hubiera pensado que gente de la iglesia se iba a ir, y más usted iba a entrar en preocupación. Tal vez ustedes soñaron que miraron en una ocasión el templo vacío y dijeron: no, ¿para qué contarle al pastor? Es que quizás muchos hermanos se van a ir de la iglesia. Porque la idea que se tiene, mirando siempre a la gente y no la voluntad de Dios. Entonces la hermana dice: pero yo vi algo que miraba como banderas largas, azul y blanco, a lo largo del templo, pero eran cantidades de banderas. Entonces el pastor me dice: el sueño era una realidad. Dios hablándome que en los próximos días las iglesias, los templos iban a quedar solos. Le digo: me hubiera dicho, aunque no hubiera entendido, pero se iba a preocupar más, pastor. Porque a los pastores contarles un sueño que no hay ni un hermano, ni un culto, y que solo el pastor, porque dice que solamente yo y Rebeca estaba, y mi esposa y mi hijo, los cuatro estábamos aquí, y los cuatro estábamos mirando los unos con otros. O sea, automáticamente cualquier pastor va a decir: nos vamos a quedar solos. Y más la preocupación, más ayuno, más oración y más desesperación. Y máximo cuando ha habido un proceso en nuestras vidas y transiciones en nuestra vida de formación. Porque es lo que pensamos automáticamente. Y no me contó. Entonces yo quiero que ustedes sepan que Dios le habló a Ezequías. Pero ¿qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Ezequías? ¿Sabe qué hizo? Ezequías no se fue a los otros reyes, no se fue a los capitanes, no se fue a los soldados, no se adelantó a decirle: Dios me dijo por medio del profeta Isaías que me voy a morir, así que ustedes sean fieles al reino, ustedes sean fieles a mi familia, ustedes sean fieles aquí, el próximo rey que vamos a poner, sean fieles a él, respáldenlo, apóyenlo, estén con él en las buenas y en las malas. No hizo eso. No hizo eso. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando Dios quiere que oremos y tenemos momentos difíciles en nosotros, muchas veces queremos desanimarnos. Cuando las cosas no caminan como nosotros pensamos que tienen que caminar, nos desanimamos, nos ponemos tristes, nos angustiamos, nos preocupamos, nos desesperamos, y para allá, corremos para acá, y hablamos cosas que no tenemos que hablar muchas veces, y le echamos hasta muchas veces la culpa a las personas y decimos: por el hermano, por la hermana, y le reclamamos a Dios. Pero Ezequías no fue sabio también. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Él sabía que en la intimidad, porque él lo había experimentado, habían respuesta de parte de Dios. Dice que se fue y puso su cara en la pared. Era una costumbre de él. La puso en la pared y le dijo: ¿me vas a quitar la vida, Dios? Y yo le dice que he andado con mi corazón en integridad. Yo le dice que he hecho lo que tú me has dicho que yo haga toda la vida. Y tenía que decir la verdad, porque si no, allí mismo le he dicho al Señor: me estás mintiendo.
Yo, Señor, que he caminado como tú me has dicho que yo camine, y ahora me la vas a quitar. Y Dios solo le escuchó, pero vio la intimidad. En la intimidad ocurren cosas grandes. Por el palacio iba, la oración fue muy corta, pero ya había hecho oraciones de intimidad. Afuera del palacio, en el patio iba, regrésate Isaías. Ni Isaías entendía lo que estaba pasando. Es que la gente no va a entender cuando tú haces oraciones de intimidad. Cuando tú entras al aposento, entras a los secretos, la gente no te va a entender, porque tú entras en otro nivel, tú entras en otra dimensión, tú entras en otra posición de reino. Alguien diga fuerte gloria a Dios. Le dijo, regrésate. El profeta Isaías se regresó y le dice, ¿y qué le digo? Dile al rey que no le voy a quitar la vida. Dile que lo voy a premiar con 15 años. 15 años que le digan a alguien que va a morir. Imagínense que alguien que le llegó el virus del COVID y que le diga, tú no vas a poder vivir. Ya tus pulmones colapsaron. ¿Sabe qué significa eso? Que ya no hay más. Ya no hay más para ti. No vas a respirar más. Así que prepárate, llama a tu gente o a alguien aunque no sea cualquier enfermedad del virus, sino cualquier enfermedad que le haya caído a alguien. Despídete de la gente, despídete, porque tú vas a morir. Que le diga a alguien que sabe que va a morir. ¿Usted cree que lo va a hacer ese hombre? Esa mujer sí lo va a hacer. Y se comienza a despedir de sus hijos, de sus nueras, de sus yernos, de sus nietos, de sus bisnietos si los tiene, y de todo el mundo, con los amigos, amigas, papá, mamá, con todos se despide de todos, de su esposa, y llorando todo. ¿Cómo estaba Ezequías? Le dice Dios, Ezequías, que te va a dar 15 años. Yo creo que en ese momento él se puso en pie, adoró a Dios, porque 15 años es bastante. Porque en la intimidad tú tocas el corazón de Dios. Yo no sé si alguien puede aplaudir. En la intimidad tú haces que Dios cambie lo que Él quería hacer en tu vida. O sea, refiriéndose a lo que pasó con Ezequías. Escucha bien, nadie le puede quitar la vida a nadie. Nadie. Escucha bien esto. Nadie. Pero Dios dijo, no te la voy a quitar, Ezequías. Yo soy el dueño de la vida. Le dice, te voy a dar 15 años. Cuando tú tienes intimidad con Dios, Dios te va a dar no solamente vida, te va a dar fuerzas. No solamente fuerzas, te va a dar una larga salud en tu vida. Larga vida, salud en tu vida. No solamente eso, Dios te va a bendecir en todos los niveles que tú necesitas aquí en la tierra. Porque en la intimidad es cuando tú estás más cerca del corazón de Dios. Alguien puede decir gloria a Dios. Diga conmigo, tengo que orar más. Dígalo fuerte, levante su mano y diga, tengo que orar más. Si has perdido la intimidad, vuélvela a recuperar. Dije yo que en la intimidad es cuando tú haces que Dios cambie en algunas decisiones que Él tenía. Porque ahí es donde tú convences a Dios. Ahí es donde tú haces que la misericordia de Dios se ponga a tu favor. Ahí es donde tú haces que Dios diga, mira, voy a hacer conforme a lo que tú estás pidiendo. Porque me has pedido en intimidad, me has pedido en oración, has derramado tus lágrimas. Entiendo que me ama, entiendo que tú estás hablando sinceramente, y es cuando Dios hace las cosas a tu favor. Porque Dios es un Dios que te entiende, porque Dios es un Dios que te conoce, porque Dios es un Dios que sabe todo. Alguien diga fuerte amén. Pero lo que la gente no quiere hacer, todo lo quiere
fácil.